Amado hermano, el Señor le continúe bendiciendo. Agradecemos a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta noche, una vez más, para continuar estudiando las Sagradas Escrituras. Y quiero decirle también amado hermano, que ninguno de los... Estuvimos conversando con el pastor Adrián y no conozco ninguno de los hermanos que en algún sentido han abrazado alguna postura calvinista y tampoco he preguntado al llegar. Y quiero decirle, amado hermano, tengo buenos amigos en todas las líneas teológicas del mundo evangélico y en los aspectos donde no estamos de acuerdo, eso no ha fracturado la relación, no ha impedido que nuestra amistad continúe. Y quiero decir con esto también que en ningún sentido, si expreso algo en el calor de la pasión, de las convicciones que yo pueda tener en lo personal, eso va dirigido a alguien en lo especial. Estamos sencillamente con la mayor humildad escudriñando la Escritura, procurando entenderla, también expresando lo que nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios es lo correcto, pero nadie debe sentirse en ningún sentido aludido en lo personal. Entonces, amado hermano, el tema, en la manera que lo hemos concebido para esta noche, lleva por título La gracia irresistible. Es una pregunta. La gracia irresistible. Este aspecto entra en el tema de la aplicación de la salvación. Por muchos es tratado bajo este título, bajo este subtítulo, y también una terminología técnica que se ha usado en muchas teologías sistemáticas, principalmente, aunque puede ser usado por mucha variedad de teólogos, lo he visto mucho, sobre todo en teologías de corte reformado, que es la terminología en latín, el ordo salutis, que quiere decir orden de la salvación, como ustedes están observando allí. En el sábado pasado dije que íbamos a hacer un acercamiento al tema de la expiación ilimitada. Por supuesto, como implica, o lo que implica un acercamiento, no lo hicimos de manera exhaustiva, hay mucho todavía que se puede decir, aunque pienso que expresamos la esencia de los que defienden la expiación limitada y los que creemos la expiación ilimitada. Ese tema puede ser mucho más abarcador, quizás en algunas lógicas de pensamientos, y también puede ser más abarcador en el análisis de textos. Se puede analizar los textos, los mismos que analizamos, más exhaustivamente, y se pueden examinar muchos más textos también ampliamente. Dije que iba a estar acercándome a algunos temas. Tampoco en esta noche pretendemos ser exhaustivos y decir todo lo que se puede decir. Además, porque si tratáramos de decir todo lo que se puede decir, nos cogería aquí mañana. Vamos a estar acercándonos y en la medida de lo posible, en el camino podemos también profundizar o volver sobre algún tema. En el sábado pasado hablé de algunas premisas al transitar por el tema. Dije que había algunas premisas básicas sobre las que se apoyaba el criterio de la expiación limitada. Quiere decir, en otras palabras, que Cristo murió solamente por los escogidos. Básicamente, quizás pudiéramos presentar 4 premisas de acuerdo a lo que he visto y sintetizando el tema a lo máximo.
Dicen ellos, en primer lugar, si la salvación está condicionada al que cree, entonces la salvación es por obra o quizás, diría alguno, o mérito humano. Así que el que cree en la expiación limitada, cree que decir creo implicaría un mérito. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 4 y 5, nosotros encontramos un contraste entre fe y obra. Dice la Sagrada Escritura en este punto, Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice allí, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí usted encuentra un contraste entre fe y obra. El sábado pasado citamos a Piper, un renombrado reformado bautista, pero calvinista en su postulado soteriológico, donde él expresaba que si Cristo murió por todo el mundo, pero no se salva todo el mundo, era porque en realidad lo que había era dado la oportunidad de que la gente se salvara a sí misma. Nosotros lo único que decimos es que la salvación es por fe. Y la fe, de acuerdo a lo que veo en estos versículos y otros muchos, no implica mérito u obra. Me sorprende a veces algunos de esos planteamientos porque esos planteamientos se lanzan como si automáticamente debieran ser aceptados de plano. En la vida cotidiana, amado hermano, nosotros aceptamos regalos. Imagínese usted que alguien llegara hoy con 200 CUC. Hay gente que ha rechazado un regalo, ¿sí o no? Hay gente que ha rechazado regalos. Pero si alguien aceptara un regalo de 200 CUC, aquel que hace el regalo, todo el mundo lo reconoce como alguien generoso, como alguien positivo, como alguien bueno, como alguien que me ha hecho un bien. Y cuando esto es hecho, no he visto en la práctica, en la experiencia de la vida diaria, a nadie decir, soy un campeón, acepté 200 CUC. ¿Qué mérito tengo? Acepté un regalo de 200 CUC. Nosotros fuéramos duros si alguien expresara bajo esta lógica de que tiene mérito porque lo aceptó, porque le dijo sí, ponlo en mi bolsillo. Bueno, amado hermano, esto es lo que nosotros interpretamos cuando decimos que la salvación es por fe. Y si la fe no es una obra planteada por la Biblia, como acabamos de leer, entonces la fe implica un descansar, implica un no actuar, es recibir totalmente un favor y dejar que hagan por nosotros. Así que la primera premisa de que si decimos que la salvación, el regalo de la expiación debe ser aceptado por la fe, es un mérito. Pienso que la Escritura aquí deja ver claro que creer o confiar no es mérito. Ahorita vamos a abundar sobre eso. En cada punto siempre habrá necesidad de ampliar. El segundo aspecto de los que creen en la expiación limitada, la segunda premisa, es que si la salvación de Cristo es por todos, dije,
todos son salvos, porque el sacrificio es puesto automáticamente a la cuenta del deudor. Ese fue un criterio principal. Hay un libro escrito exhaustivo por un puritano llamado John Owen, y John Owen ha sido uno de los que ha manejado, quizás dentro de otros muchos, pero bueno, el que yo conozco, John Owen ha manejado este criterio, esta premisa de que si murió por todos, todos tienen que ser salvos, porque el sacrificio de Cristo es puesto a la cuenta de cada persona automáticamente, dice él. Entonces él dice, pero como no todos son salvos, entonces hay que concluir que el sacrificio de Cristo fue por algunos y que el sacrificio fue puesto a la cuenta de esos algunos. De aquí se parte al segundo punto que queremos tratar en esta noche, que es la gracia irresistible, la llamada gracia irresistible, porque si Cristo murió por esos escogidos, por ese grupo selecto, y ese grupo selecto, escogido en la eternidad, por el que Cristo murió en el presente, se le debe aplicar ese sacrificio de Cristo irremediablemente, ineludiblemente, sin fallo alguno, y para que esa aplicación sea efectiva tiene que ser irresistible. Ninguno de los escogidos podrá poner límite, podrá poner coto a esa obra que Dios va a poner en su cuenta. Nosotros hablamos que nosotros consideramos a la luz de la Biblia que el sacrificio de Cristo no es puesto a la cuenta de cada persona inmediatamente, sino que es necesario un acto de fe, hace falta aceptación, como la Biblia habla en muchos lugares. Y en el estudio pasado hicimos alusión a un texto solamente porque dije que había otros, pero llevaban más amplia explicación y no quise por ahora entrar diluirme demasiado, sino por lo menos dejar algunas bases sentadas para luego seguir hablando. Y hablamos de un texto en el que se hace alusión a por los que Cristo murió, rescató. Dice el texto que los rescató, exactamente, que es 2 de Pedro 2:1, pero que estas personas se van a perder. Allí no abundamos mucho, pero se puede abundar en algún momento. La tercera premisa, la primera es que si hay que creer es un mérito. Entonces, la salvación no la puede recibir alguien por creer, sino por la obra irresistible de Dios. La segunda, si murió por todo el mundo tiene que ser salvo. Dijimos que es una provisión, no es puesta a la cuenta de cada persona inmediatamente. Y el tercer punto, que se corría el riesgo, dice un calvinista, se corría el riesgo de que si la salvación es por todo el mundo y depende de que se acepte, el que se haga efectiva sobre un alma, sobre una persona, entonces se corría el riesgo, dice un calvinista, de que nadie fuera salvo, porque nadie quizás optaría por aceptar, por tener fe, por recibir ese sacrificio. A eso debemos responder, hermano, que la omnisciencia de Dios no está limitada en ningún sentido. Y Dios podía ver desde su lejana eternidad, si fuera correcto usar esta terminología, podía ver de antemano a Cristo muriendo, los sacrificios, pero también podía ver una vasta multitud que habían recibido este sacrificio, que le habían aceptado, y por tanto no habría que entender que si el sacrificio era condicional para el que cree, podía no darse la salvación para nadie, porque Dios la vería y Dios sabía que iba a haber gente que iba a optar, que iba a recibir. Este es un punto que vamos a dedicar una clase completa, hablar de la omnisciencia de Dios, porque no todo el mundo
entiende de la misma manera el concepto de la omnisciencia, y a este tema está ligado las determinaciones, el preconocimiento, y por eso será necesario. Por ahora, solamente esto que estoy diciendo. Y el cuarto punto, la cuarta premisa para la expiación limitada, es que se paga, dicen ellos, se paga 2 veces por los mismos pecados. Porque dicen ellos, murió Cristo en la cruz por toda la humanidad, pero no toda esa humanidad se salva, sino que va al infierno. Entonces, pagó Cristo en la cruz por ellos una vez, y segunda vez pagan ellos en el infierno. Bueno, por lo mismo que hemos estado explicando, decimos también que a nuestro juicio es una falsa premisa, porque el sacrificio es una provisión, y si la persona no lo toma, no lo acepta por la fe, entonces no se ha pagado nada a favor de esa persona en lo personal. Además que el sacrificio de Cristo no es un pago a alguien, es una satisfacción de la justicia divina. Cuando Cristo murió, no es que Dios tiene una deuda con Satanás y le está pagando algo a Satanás o a alguien, sino que la muerte de Cristo es una satisfacción a la justicia del propio Dios. Como hemos planteado históricamente, esto ha sido: Dios es amor, quiere la salvación. Dios es justicia, tiene que haber castigo, tiene que haber juicio por ese pecado. Entonces, en la cruz del Calvario se combina el amor y la justicia. Dios dando a su Hijo en lugar de ese pecador. Al mismo tiempo, Dios enjuiciando ese pecado, castigando ese pecado que toda la humanidad merece. Estas básicamente son las premisas de donde se parte en este criterio. Y de aquí sale el segundo tema. Lo repito, si Cristo murió para hacer segura la salvación de un grupo, entonces tiene que ser aplicada o tiene que ser puesta a la cuenta de esos escogidos o esos electos irresistiblemente el sacrificio. Y es la terminología que los calvinistas usan. Asimismo, uno de sus puntos es gracia irresistible. Entonces, amado hermano, vamos a comenzar diciendo, en primer lugar, que creemos en la iniciativa divina. La iniciativa divina, y miren aquí un texto bíblico, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este es solo un texto dentro de los muchos que se expresan de manera similar, o hablando de la atracción del Padre por la salvación. Creemos firmemente en que la iniciativa es divina para la salvación. Si no fuera Dios extendiendo su mano, si no fuera Dios obrando anticipadamente, entonces no habría salvación para nadie. Ahora, que de este texto se desprenda la gracia irresistible, no creemos en ningún sentido, no solamente por el contexto inmediato, sino por todo el vasto contexto remoto que presenta la Biblia, sino que en este texto, una vez más, lo que hay es iniciativa. Ninguno puede venir a mí si primero el Padre, si primero Dios no hace una obra anterior, porque el pecado es un estorbo para que el hombre, por iniciativa propia, pueda buscar a Dios. El hombre en su afectación está ciego, el hombre en su afectación está depravado, el hombre en su afectación ha perdido la iniciativa por buscar el bien, por buscar la santidad, por buscar a Dios mismo, y por tanto es Dios quien toma la iniciativa para buscar al hombre, acercándose y creando todas las condiciones para que el hombre pueda ser salvo. Y en este sentido me gustó mucho una expresión
de Edward John Mullis, que es un teólogo bautista, que escribió un libro que se llama La religión cristiana en su expresión doctrinal. Él dice, como en la creación, así también en la redención, la verdad fundamental se expresa en el lenguaje de Génesis 1:1. En el principio, Dios. Como en la redención, también en la salvación. En el principio, Dios. Dios creó el mundo, Dios toma la iniciativa para la salvación del ser humano. Si nos preguntaran de momento, ¿la gracia de Dios puede ser resistida? ¿Alguien puede estorbar la voluntad de Dios? Nosotros radicalmente respondiéramos, no puede ser resistida la gracia de Dios. No puede ser resistida la voluntad de Dios. Para que la gracia de Dios fuera resistida o la voluntad de Dios fuera estorbada en algún sentido, se necesitaría alguien igual a Dios o superior a Dios, que tenga un poder igual o más allá para que pueda estorbar y oponer resistencia a la obra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que la gracia de Dios puede ser resistida, no estamos diciendo que el poder de Dios está limitado o que alguien por su misma fuerza puede oponerse a Dios. Lo que estamos diciendo es, y ojo aquí, es que Dios autorregula y autolimita su poder divino, dando oportunidad para que el hombre opte a favor o en contra de él. Si Dios desplegara todo su poder divino y toda esa gracia y toda esa voluntad omnipotente, sin lugar a dudas toda la humanidad fuera salva, pero no lo fuera por un acto voluntario y por una opción de usted y mía, sino por una obra irresistible que no da lugar a usted. Ahora, amado hermano, usted va a encontrar muchísimas explicaciones en algunos que defienden la gracia irresistible. Yo diría, cuando alguno esté leyendo, preste atención más allá de las palabras, porque yo puedo hilvanar un montón de palabras, una detrás de la otra, puedo expresarme poéticamente, puedo expresarme atractivamente, sin que haya un significado lógico y congruente detrás de mis expresiones. Entonces, decir la gracia de Dios es irresistible, pero Dios no coacciona a nadie. ¿Cómo es posible eso? Yo preguntara, ¿cómo es posible que una gracia irresistible irrumpa en su interior, en su voluntad, en sus emociones, en sus intelectos, sin violentarle como persona? ¿Cómo es posible esto? Yo he estado leyendo en más de una ocasión cómo lo enfoca. Y yo creo que se expresan muy bien algunos, pero detrás del pensamiento no hay lógica que se pueda sostener. Al mismo tiempo, pienso que no hay texto que suficientemente pueda amparar, a la luz de todo el contexto bíblico remoto, pueda amparar un criterio de una obra irresistible sobre alguna persona. Voy solamente a dejar ese texto dentro de los muchos que hay, hablando de lo que considero la iniciativa divina. Vamos solamente a tener ese como un modelo. Hay otros muchos que se pueden citar. El segundo aspecto, añado que la manera que concebimos es que el método de Dios es espiritual, personal y moral. A la luz de la Biblia, el método de Dios es espiritual, personal y moral. Y este nos da el pie para entrar en este segundo aspecto, la convicción. Dice la Biblia en este texto bíblico, Juan 16, 8 al 11, y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En la teología reformada, el primer paso para la salvación de un hombre sería la regeneración, el nuevo nacimiento. Y yo pienso que el primer paso es la convicción en la que Dios está obrando para convencer al ser humano de su necesidad de Dios, de su pecado, de su estado maligno, de su crisis en lo personal. Convencer no es convertir, también pienso. Usted pudiera convencer a alguien de su error. En varias conversaciones he visto a personas ser convencidas, pero no convertidas. Han aceptado que tiene necesidad. Han aceptado su caos personal. Han aceptado lo bueno que es Dios. Y en debates diarios hay personas que después de un largo debate dicen: yo sé que tú tienes razón, pero no voy a coger ese camino, no voy a seguir tus pasos. Yo creo que la convicción es una obra previa a la salvación. Y la Biblia dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo. Cámbiame la diapositiva. ¿Quiénes son convencidos? El mundo. Y no puede referirse solo a los escogidos, porque se espera que algunos no acepten la verdad del Evangelio. ¿De qué somos convencidos? De pecado, la situación de maldad de cada ser humano. Es convencido también de la justicia, aquella que Cristo proveyó en la cruz. Y también de juicio, en el futuro juicio que cada pecador experimentará. ¿Cómo se efectúa en la práctica la obra de convicción sobre cada ser humano? Bueno, la palabra escrita. Muchas personas se han convencido de su necesidad de Dios leyendo la Sagrada Escritura. También, sin lugar a duda, hay una obra del Espíritu Santo en la conciencia de cada ser humano, convenciéndolo de su necesidad de Dios. Esto es una obra de convicción amplia en la que Dios está obrando para inquietar a todo ser humano de su gran necesidad, de su vasta necesidad. Un segundo aspecto o un tercer aspecto le vamos a llamar el llamamiento inicial soteriológico. Le voy a llamar así porque en la Biblia se habla de varios llamamientos. Busqué un pasaje para ilustrarlos. Por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, creo que ilustra bastante bien el llamamiento. En el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Este llamado a ser apóstol, nos habla del llamado ministerial que no nos ocupa en esta noche. El segundo llamado está en el versículo 7, o del que quiero expresar. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Este llamado es el llamado al avance, al crecimiento cristiano, la santidad. Y el otro llamamiento, que es el que nos ocupa ahora, se encuentra en el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Este es un llamado del que habla la Biblia, que también en ocasiones se le llama vocación, porque
a veces se le llama a los que han aceptado a Cristo los llamados, como en este caso. Pero también se llama, o sea, son llamados los que han recibido a Cristo, y son llamados también los que no le han recibido. Y le puse allí llamamiento inicial soteriológico, porque hay otros llamados, pero este es el que invita a la salvación. De este punto estuvimos hablando en el sábado pasado del llamamiento general, que a nuestro modo de ver es un punto que respalda la expiación ilimitada. Porque, y este es otro de los aspectos que por mucha explicación no se puede aterrizar en la realidad, es mi opinión. ¿Cómo es posible un llamado general y un llamado que tenga sentido, y un llamado que sea honesto, y un llamado que quiere la salvación real de todas las gentes, de todas las personas? Si a fin de cuentas Dios ha determinado desde la eternidad a los escogidos que va a salvar. Y lo segundo, ellos están en un estado de pecado tal que necesitan la gracia de Dios, y Dios no le va a proveer esa gracia porque Dios determinó proveérsela solamente a ese grupo selecto que Él escogió desde la eternidad. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos plantear un llamado honesto, real, que quiere la auténtica salvación de todo ser humano, si al final Dios no los ha elegido, aunque ellos pataleen y hagan lo que hagan, no pudieran ser salvos? Claro, ellos dicen, no, pero recuerde que es que ellos no pueden por su pecado. Sí, pero también Dios los eligió desde la eternidad. Y en otro próximo estudio yo voy a abundar sobre este punto. Ahora me limito a esto. Sobre este punto hay que ir al análisis y aterrizarlo en la realidad bíblica, y también en algunas ocasiones, ¿por qué no?, experiencial. Porque a veces se hacen planteamientos que no tienen ningún punto de contacto con la realidad, ni de los cristianos, ni de la vida cotidiana. Entonces hay un llamamiento general de que no necesitamos convencer a ningún calvinista tampoco, porque ellos dirán, sí, hay un llamado general. Pero ese llamado general solamente será recibido por aquellos a los que Dios le dio la gracia para que puedan corresponderle a Dios, porque los eligió y porque les ayudó a salir de su estado pecaminoso que invalida esa respuesta. El sábado pasado le dije cómo nosotros pudiéramos, llevándola a esa experiencia diaria, nosotros hacer llamados. Le puse varios ejemplos. ¿A qué ciego nosotros le dijéramos, usted sabe que no puede ver? ¿O qué ciego usted le haría un llamado a ver un buen cuadro, un cuadro pintoresco, un cuadro hermoso? Usted le haría un llamado honesto si usted sabe que esa persona nunca podrá verlo. También la honestidad de los ministros que están ofertando la salvación y que están diciendo, vengan al evangelio. ¿A qué cojo le diríamos también que camine recto, que camine bien? Si usted sabe que hay una deficiencia tal en él que le impide. Si usted le invita a caminar bien, es porque usted le va a ayudar a caminar bien. Si usted le invita a ver el cuadro, en alguna manera, a través de su imaginación, usted le va a ayudar para que este ciego pueda, de alguna manera, asimilar qué cosa es este cuadro. Entonces, la única manera que en lo personal yo comprendo que un llamado general es auténtico, es genuino, es que pueda haber una respuesta general de todo el mundo a este llamado. La Biblia habla de que este llamado se hace efectivo en algunas personas. Sí, por la gracia de Dios y también por una respuesta en fe de cada ser humano que decide no obrar su justicia, sino recibir la de Cristo en su vida. Hay algunos textos bíblicos que de alguna manera
creo que hemos visto, pero de todas maneras vamos a leer algunos. En Mateo 22:14. Solamente leerlos. 22:14. El texto dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. El 20:16 también dice esto. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahí encontramos. Bueno, este texto bíblico, solo como curiosidad, algunos cuando usted lo cite le van a decir, no, pero ese no aparece en algunos originales. De todas maneras, es un texto que hay que tomarlo en cuenta. Y el de 22:14 es totalmente aceptado unánimemente. Muchos llamados, pocos escogidos. Y estoy hablando de un llamado que tenga sentido. Juan 7:37. Juan 7:37, el Señor Jesucristo hablando. Dice la Biblia, en el último día y gran día de la... En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo extiende una invitación ampliamente diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Indudablemente, allí habían escogidos y no escogidos en aquella fiesta. ¿Usted no lo cree? Convencido, nadie dudaría. Ninguno de las varias posturas teológicas que podamos tener. Allí había de ambos. Y Cristo extiende una invitación, alza la voz y dice: si alguno tiene sed, venga. El llamamiento se ha hecho efectivo en algunos. Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 1 Corintios 1:9. Primera a los Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Está hablándole a los corintios que ahora son salvos, que ahora son hijos de Dios. Segunda Tesalonicenses también. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Que este texto tiene otras implicaciones y en la medida que vayamos llegando a los temas, haremos el acercamiento y posteriormente profundizaremos. Dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y la lógica en nuestra comprensión de ese versículo sería: en la omnisciencia divina, Dios eligió a aquellos que van a tener fe en Él, porque el texto dice al final, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta es la mediación para la salvación. Y luego Dios en ese llamado se hace efectivo cuando la gente responde en fe y se entrega a Él. Hay un llamado y ese llamado, dije,
tiene que ser correspondido con confianza, con aceptación. Entonces vamos a pasar a otro punto, a la fe. La fe. Bueno, la definición más fácil la encontramos en hebreo, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa fe, certeza, convicción plena de la realidad de Dios, también de nuestra necesidad de pecado para salvación, de lo que hizo Cristo a nuestro favor, la necesidad de la fe. La Biblia presenta a la fe como una necesidad del ser humano. Toda persona que quiere asirse de la salvación y de la obra de Cristo en el Calvario, tiene que ejercer fe, tiene que creer, es lo que el texto bíblico una y otra vez menciona. Y yo planteo de la siguiente manera allí el segundo aspecto: la salvación es siempre por la fe, no a causa de la fe, es a causa del sacrificio de Cristo. El poder y la obra milagrosa la hace Dios 100%. Usted no hace nada, porque fe no es hacer nada. Quien le trajeron los $200 sudó una gota para hacer realidad aquellos 200 CUC de que hablé ahorita. Sin lugar a duda no. Nadie se pavonearía diciendo: no, yo tengo parte, tengo mérito porque los dejé entrar en mi casa. Entonces, la fe que contrasta con la obra y con el mérito no implica ni un 1% en la salvación. Es siempre por la fe en el sacrificio de Cristo. Y bueno, en este punto, voy a pasar al otro y aquí voy a ampliar algo. ¿Cómo se produce la fe? Y expreso, esta es una manera en la que yo traté de arreglarlo y la que llevo tiempo analizándolo para expresarlo de la mejor manera. ¿Cómo se produce la fe? Me falta un acento allí. Es una coproducción que inmiscuye a Dios y al hombre. Puse el texto Efesios 2, 8 y 9. Este es un texto que se ha usado para hablar de la salvación, de la fe como un don de Dios. En lo personal pienso que el don no es la fe, sino la salvación de la que se habla en todo el capítulo, a partir del capítulo 2. Y para sorpresa de alguno, Calvino no creía que el don era la fe. Vamos a leer el texto bíblico, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y el punto es, desde el capítulo 2 se ha venido presentando la salvación de diferentes maneras. Una de las metáforas que se usa para hablar del salvo es el resucitado. Por eso el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Al muerto le dio vida, y eso implica que se está hablando de la salvación. Después se presenta bajo diferentes metáforas, una liberación también de la corriente del mundo. Dios le ha liberado, y la fuerza de todo el contexto del capítulo 2 es la salvación, no la fe. Pablo no acostumbra en sus escritos a dar plumazos. Es muy rígido con el tema que viene tratando y con la lógica del pensamiento en los contextos que viene tratando. Y es muy extraño que después que Pablo viene desarrollando el tema de la salvación, presente la fe como un don y toda la fuerza de lo que ha venido diciendo a auditorios judíos, que el problema de los judíos era que ellos creían que la salvación debía ser por obras. Y él está diciendo, la salvación es un don
Es un regalo, es lo que él viene expresando. Algunos acuden al griego también para defender eso, aunque yo a veces desconfío de algunos usos que hacen en el griego. Tengo razones para hacerlo y considero que cada palabra tiene su uso justificado dentro del contexto. Escuche bien, hermano. Tanto en las cosas que creo como en las que no creo, en lo personal, he visto el griego usado para manipular. Y es sorprendente que en la Biblia hay palabras que se inauguran con un nuevo significado que históricamente no tuvo. Porque quien da significado a una palabra no es la palabra en sí misma, sino el contexto. Las palabras generalmente todas son polisémicas. Polisémica quiere decir que tienen muchos significados. Generalmente todas. Así que auxiliarse de que no, esta palabra en el griego y usarla para manipular, yo creo que esos son argumentos faltos de honestidad. Consulte un léxico, consulte un diccionario de etimología y usted se va a sorprender de aún la palabra pistis, fe. A veces se habla del credo, de la fe, como del sistema doctrinal. Y otros significados que no tengo ahora en mi mente. La palabra mundo que hablaba el otro día, la palabra mundo se habla en un sentido a veces, decíamos, cualitativo y cuantitativo. Cuando la Biblia habla no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, que la palabra griega es cosmos, no está hablando allí de número, está hablando de la cultura pecaminosa y de los criterios que van en contra de Dios. Entonces no améis al mundo, no es no amar a las personas o no amar a la naturaleza, a la creación. Y es la misma palabra griega y en otros lugares es evidente que tiene un uso cuantitativo de hablar de la totalidad de los seres humanos o hablar de un sector limitado que también se usa. Ahora no use la palabra, como no podemos, y estoy usando eso como ejemplo de lo que estamos haciendo aquí, que el contexto es fundamental. Y cuando la Biblia en este versículo dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto quiere decir, la salvación que ha venido hablando desde arriba, no es de vosotros, es un regalo de Dios. Y Pablo casi es a veces, es muy persistente en enfatizar la salvación como regalo, como don. Pero esa es la fuerza del contexto. Y bueno, es interesante que gente que creía como el mismo Calvino dijera, no, pero aquí todo cuando se refiere al don, se refiere a todo el proceso de salvación y no específicamente a la fe. Ahora, quiero decir eso, hermano, según lo que estoy presentando, que no consideremos que la fe la ha estimulado Dios y que de alguna manera la fe no la haya provisto Dios, de ninguna manera. Por eso tratamos el tema, por eso lo traté busqué una palabra con el que yo me sintiera más satisfecho. Es una coproducción, porque al final Dios estimula la fe, Dios provoca, Dios actúa, pero finalmente ¿quién cree? Dios. ¿Usted es el que cree? Entonces, hay obra humana y hay obra divina, inevitablemente. Voy a usar esa palabra, pero espero que entienda bien lo que estoy expresando. Y, por ejemplo, en Romanos, creo que es el capítulo 10, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que quiere decir, quien escucha la palabra es estimulado a la fe. Y eso lo está haciendo Dios. El que mira la revelación general, toda la creación, es estimulado a la fe. Y eso lo está haciendo Dios. Pero tiene que haber una respuesta que le corresponda a la palabra, tiene que haber una respuesta que le corresponda a la revelación general o a la acción de convicción en la conciencia del Espíritu Santo.
Pero plantear la fe en la que el hombre no actuó ni es nada, cuando el método, dije, de Dios es espiritual, es personal y es moral. Cuando Dios apela al hombre, Él apela a la semejanza, a la imagen y semejanza que Él ha puesto en ti y ha puesto en mí. Somos imagen y semejanza de Dios. Y Él apela a todas esas capacidades que Él puso en ti. Como Dios va a poner todas esas capacidades y después las va a borrar. Y va a actuar como si no existiera entendimiento, como si no existiera voluntad, como si no existiera emociones. Y no podemos plantearlo simplemente como un misterio inexplicable cuando la Biblia tiene suficientes textos bíblicos que lo aclaran y lo dejan explicitado. Entonces, la fe se produce como una obra de Dios e iniciativa, pero es una respuesta humana. Los aspectos de la fe, bueno, ya de alguna manera lo mencioné: intelectual, emocional, volitivo. Dejé un texto allí, un texto bíblico interesante. El otro aspecto importante es el arrepentimiento. Dios ha actuado en la iniciativa divina. Dios ha venido con su plan, ha venido con la obra del Espíritu, lo que he expresado hasta aquí. Está actuando en el mundo, está lanzando un llamado a la humanidad, y la humanidad decide responderle aceptando y creyendo o rehusando. Y inseparable de la fe, según lo que la Biblia nos presenta, es el arrepentimiento. El significado del arrepentimiento igualmente está ligado al aspecto intelectual, aspecto emocional, aspecto volitivo, y también pudiéramos decir que hay una coproducción en el arrepentimiento, Dios actuando. La Biblia usa expresiones en el libro de Hechos como Dios ha concedido arrepentimiento y perdón de pecado. Evidentemente, si no la obra divina no viene acercándose, no es posible nada. Y ahí tenemos en el aspecto intelectual, cuando la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 18 dice que tomó conciencia. El pródigo tomó conciencia y se sintió mal y tomó una decisión, volvió a la casa del padre. Ahí están los tres aspectos. A veces lo he explicado con una ilustración, y le dije en la iglesia dando un estudio, dije, es como, imagínense que usted está en la terminal para coger el tren, pero llegó el momento de montarse en el tren y usted se montó en el primer tren que había delante de usted pensando que era el tren que le iba a llevar en su plan de viaje. Usted iba para La Habana, pero resultó que el primer tren que había era el de Santiago, y usted se montó en el de Santiago emocionado, y después que ya el tren lleva buen rato, usted escuchó a alguien decir, cuando lleguemos a Santiago. Entonces, lo primero que usted debe es entender, estoy en el tren equivocado. Pero cuando alguien entiende y lleva rato ya de viaje que está en el tren equivocado, ¿qué le pasa? Se siente profundamente mal. El aspecto emocional. He perdido tiempo, ¿cómo viro para atrás? Qué malestar. Pero el tercer aspecto, ¿cuál es? Se baja del tren. Esto es arrepentimiento. Ya dije que también igualmente hace falta el incentivo de la palabra, la convicción del Espíritu. Se produce de diferentes maneras. El ministerio de la palabra. La bondad de Dios también le debe conducirnos al arrepentimiento. Miren qué texto más bonito. En Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Así que la bondad de Dios nos debe conducir al arrepentimiento también. También la reprobación o el castigo.
Apocalipsis 3:19, el castigo debe conducir o la no aprobación de algo. 3:19, está hablando a los cristianos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquel castigo y aquella reprensión debía estimular arrepentimiento. La necesidad del arrepentimiento. Esto lo respondo con un versículo. Hay necesidad de arrepentimiento. Lucas 13:3. Mire cómo dice. Lucas 13:3. Os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto es, si no os arrepentís. En otro lugar igualmente dice, si no creen. Si no creen. Habría que llegar con una teología de fondo para decir aquí o para decir en otro lugar que primero la regeneración y después crees. De todas maneras vamos a seguir avanzando y voy a ampliar algunos aspectos. Bueno, los resultados del arrepentimiento: gozo en el cielo, perdón, recepción del Espíritu Santo. Mire, esto es muy importante. Hechos 2:38, la recepción del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos al sexto punto: la regeneración. La regeneración. En la Biblia está planteada la regeneración como un nuevo nacimiento, como una resurrección o como una nueva creación. Allí tenemos en Juan 3:8, cuando habla a Cristo en la conversación con Nicodemo. Ese es un texto conocidísimo por todos los cristianos. Cristo está hablando con Nicodemo y le dice a Nicodemo: Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Eso es Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 es un texto medular para todo cristiano. Es muy extraño que algún cristiano en su trayectoria no use unas cuantas veces Juan capítulo 3 en su proyección misionera, en su evangelismo, en su presentación de lo que es la esencia del evangelio. Y allí Cristo le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. ¿Verdad? Yo eso lo entiendo, hermano, como un imperativo. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, leí en un comentario que calvinista dice que os es necesario nacer de nuevo, quiere decir algo te tiene que suceder. Pero tú no puedes hacer nada. Y considero que Juan tiene que ser visto, Juan capítulo 3 tiene que ser visto en el contexto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y más adelante dice: el que no cree ya ha sido condenado. Este es el contexto de Juan 3. El versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces no es presentada la condenación, no es presentada como una determinación divina. Es presentada como rehusar el evangelio. Eso es lo que dice aquí el texto, limitándome a él. Así tengo una teología de fondo, tengo que engancharle otras cosas, pero eso es lo que dice textualmente.
no más que eso. Ahora, se usa mucho, dije que había tres metáforas referidas a la regeneración. Una es nuevo nacimiento, otra es resurrección y la otra es nueva creación. Entonces, los lenguajes figurados, hermanos, hay que tener mucho cuidado con exprimir los lenguajes figurados, porque exprimir el contenido de un lenguaje figurado puede dar lugar a extravagancias. Continuamente nosotros usamos lenguaje figurado. Continuamente en las calles nosotros decimos la cosa está en candela. Eres un 1015 para hablar que alguien es rápido. Usamos mucho lenguaje figurado, donde quiera. Ahora, hermano, si usted de que eres un 1015, usted saca la conclusión de que alguien echa humo por atrás, que tiene dos alas así, de que necesita gasolina, es un problema. Usted nada más busca el punto de contacto entre la ilustración y lo ilustrado. La ilustración sería nacer de nuevo. Lo ilustrado sería el fenómeno de la salvación. Pero fíjense, cuando yo exprimo los detalles, los pongo hasta en contradicción. Porque algunos dicen, cogen la metáfora de la muerte espiritual y dicen, el hombre está muerto y por eso necesita una resurrección. Y entonces dice, y por eso necesita ser regenerado primero, porque un muerto no puede hacer nada. Y exprimió. Ahora, yo cojo el nuevo nacimiento y digo, antes de nacer los niños están vivos. ¿Quién es el que duda que un niño está vivo en el vientre de su mamá? Cogí el mismo lenguaje aplicado a lo mismo, lo exprimí y saqué una conclusión diferente. Sin embargo, yo creo que eso no es lo que está analizando el texto bíblico. Y este es el punto en el que nosotros tenemos que lograr discernir y no estar exprimiendo y llevando las conclusiones que Dios no tuvo intención de dar más allá de lo que Él quiere. El nuevo nacimiento está hablando del milagro de la salvación y cómo Dios la produce completamente. Y que la fe, como hemos venido expresando, se plantea nunca como una obra, como un mérito, como es natural en todas las esferas de la vida. Nosotros pudiéramos acudir a los diferentes textos de Corintios, de Efesios, y otra vez usted va a encontrar la condicional constante y sin falta: tiene que creer, tiene que aceptar este sacrificio de Cristo. Debemos agregar amado hermano, que la palabra, por ejemplo, que se está usando tan constantemente de que el hombre está muerto espiritualmente, la comprensión cristiana histórica de la metáfora muerto, si la usamos como metáfora o la usamos como sentido lineal, ¿cuál ha sido el sentido históricamente? Cuando hablamos de muerto, estamos hablando de separado. Si alguien ha muerto físicamente, no estamos hablando que se extinguió, porque lo velan en la funeraria y pasa muchos días ese cuerpo existiendo. No es extinción. La comprensión cristiana es: se separó la parte material de la parte espiritual. Cuando habla de la muerte espiritual, se separó el hombre de Dios. Hay una ruptura de relaciones. Ahora, comprenderlo en otra manera sería al estilo ruselista, los testigos de Jehová. Muerto es aniquilación, extinción. Entonces, un hombre muerto espiritualmente no existe como realidad. No se podría decir eso, ni un calvinista lo diría así tampoco. Pero estoy llevando las cosas a su extremo, para que usted vea hasta dónde van las conclusiones. Pero si nosotros entendemos de manera sencilla, un hombre muerto espiritualmente es un hombre separado de Dios. Podemos agregarle que está afectado por el pecado. Podemos agregarle que no va a buscar a Dios. Eso en sintonía con toda la enseñanza bíblica. Que no va a buscar a Dios por su propia iniciativa. Y decimos, todo está bien.
hasta el presente. Entonces, regeneración es el milagro de la salvación. La resurrección es el milagro de la salvación. La nueva creación es el milagro de la salvación. Los medios para la regeneración: puse el mismo versículo que cité hace un rato, Juan 3:5, y el 7 sobre todo, que no lo puse aquí, pero haciendo alusión también a la obra del Espíritu Santo. El versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que es un suceso milagroso, espiritual, que es por la fuerza divina, no es un acto, ni una obra, ni un mérito humano. Todos los recursos están en Dios. Ni uno está en nosotros para este milagro. Porque la aceptación, dije, no es poner ningún requisito. También Juan capítulo 1, el versículo 12, dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy importante el recibimiento y la fe. Cuando continuamos en el texto bíblico, y lo podemos ver hasta el final de la Biblia, el énfasis sobre la necesidad de recepción a través de la fe completamente. Solamente, amado hermano, se pueden eliminar la fuerza de estos versículos solamente si nosotros traemos una teología de fondo o una teología preconcebida que se le vamos a imponer a esos textos, añadiendo cosas que ellos no dicen. Pero lo contrario, si nosotros aceptamos esos textos en su sentido llano, es necesario creer para ser salvo. La relación entre la regeneración y la fe, en el Ordo Saluti, que dije que es el orden de la salvación reformado, la regeneración precede a la fe. Ellos dicen, bueno, les dije el sábado pasado, tengo muchos libros calvinistas. Mi biblioteca tiene más libros calvinistas que de otra línea. Y llevo años leyendo los libros, porque son evangélicos, y a no ser en el punto soteriológico, calvinista cree en la Trinidad, cree en la divinidad de Cristo, cree todo el credo cristiano, y me encanta leer los libros. Dentro de los que tengo, uno que expone ampliamente, es muy grueso, solamente se dedica al tema de la predestinación, y entonces hace un planteamiento cuando lo leí hace mucho tiempo me alarmé, porque cuando leía mi Biblia sin preconcepción teológica alguna, siempre interpreto creer para ser salvo, y hay que estimular a la gente a creer, a confiar en Dios, y se lo decimos a todo el mundo: confía en Dios. Eso es una práctica cristiana de antaño. Pero dice el hombre: tú no crees para ser salvo, tú crees porque ya eres salvo. Y yo me alarmé. Esa es la lógica que hay en este material, y que con toda honestidad me cuesta mucho trabajo encontrarlo en la Biblia. Hechos 16:31, ¿quién no conoce Hechos 16:31? Como se cita Hechos 16:31, del texto del carcelero de Filipo. ¿Cómo dice el texto? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso es lo que yo no veo otro sentido que no sea el que hemos estado analizando en Juan y en otros muchos lugares. Entonces, el fruto de la regeneración es la nueva vida, es que la nueva vida producirá nuevos frutos. Por supuesto, una vez que eres salvo, el Espíritu Santo estimula la misma fe, porque Dios, fíjense cómo son las cosas. La Biblia plantea que
Para agradar a Dios hay que pedirle la ayuda a Él mismo. Solo es posible agradar a Dios valiéndose de los recursos divinos. Y es la obra milagrosa de Él la que produce todo el fruto, la santificación, el carácter cristiano, los dones del Espíritu. Todo está en Dios. Todo está en Dios. Así que hay una nueva vida como fruto de la regeneración. No es posible hablar de regeneración sin una obra nueva. Óigame, me he pasado del tiempo. Por favor, pasa la diapositiva. Quiero citar solamente algunos textos. Ahora solamente los voy a citar, los textos que tengo allí, y con esto termino por hoy. Dice Hechos 7:51. Pásalo. Gracias. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Habla aquí que había gente que estaba resistiendo al Espíritu Santo. Otro texto bíblico. Oye, aquí pasó algo. Sigue, por favor. Acuérdese, hermano, que los PowerPoint, téngame en cuenta en oración, porque llego a veces aquí sofocado por las situaciones, por el trabajo en la iglesia, y a veces no he podido arreglar todo como yo quisiera. Por eso le dije que si quiere dejen los PowerPoint ahí momentáneamente, que yo los voy a traer. Me está siendo útil hasta a mí preparar algo ordenado, que hay que ampliarlo mucho, pero en algún momento lo vamos a hacer para entregarle algo listo, que los que quieran analizarlo, los hermanos tengan la libertad de poder acudir a ellos, porque en la página de cada diapositiva, o de algunas diapositivas, yo puse algunas pequeñas noticas que pueden servir. Yo he tratado de sintetizar lo que a veces libros se meten una hora diciendo. Yo trato de sintetizarlo en premisas para analizarla a partir de ese resumen. Entonces, otro texto bíblico que solamente quiero mencionar. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Otra vez, la obra del Espíritu siendo obstaculizada por la obra humana en los cristianos. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Y hermano, para mí sería vaciar de contenido esa expresión. Si no es posible apagar el Espíritu, si no es posible contristar al Espíritu, si no es posible resistir al Espíritu, esos textos lo hemos vaciado de contenido, en mi opinión, mi modesta opinión. Y por último, Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Es una pregunta. Entonces, amado hermano, vamos a dejarlo aquí. Es un acercamiento al tema, se puede decir muchísimo, se pueden analizar muchos textos. Soy totalmente consciente de lo que hice el sábado pasado y lo que he hecho en esta noche. He tratado de ir a algunos puntos neurálgicos para a partir de ellos comenzar los estudios bíblicos. Esto casi que es introductorio, se puede decir también, pero de aquí podemos ir avanzando hacia otros temas.